Distinguidos doctores en Derecho, aguerridos abogados litigantes, entusiastas estudiantes de Derecho y apreciado público en general. Hoy, viernes 18 de abril del año 2025, nos sumergimos en un pilar fundamental de nuestro sistema jurídico venezolano, como lo es la defensa en juicio, un derecho consagrado en nuestra Carta Magna o Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se despliega en dos estrategias esenciales. La primera, denominada la defensa de forma, y la segunda, denominada la defensa de fondo. Comprender estos dos matices y su intrincada relación es crucial no solo para los profesionales del derecho, sino para todo ciudadano que aspire a una justicia efectiva y un debido proceso garantizado. La defensa en juicio como manifestación fundamental del derecho a la defensa, consagrado en nuestra Constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 49, se articula a través de dos categorías principales. El denominado forma y el denominado fondo de un estudio jurídico. Estas estrategias procesales buscan garantizar la protección de los derechos e intereses de las partes involucradas en un litigio, ya sea en el ámbito civil o penal, aunque su enfoque y el momento procesal de su alegación o interposición difieren significativamente de acuerdo al aspecto que corresponda. Iniciaremos reflexionando con la siguiente pregunta. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué ante una demanda o acusación la primera reacción de los abogados no siempre es discutir si los hechos son verdad o mentira, ciertos o falsos, sino más bien examinar cuidadosamente el cómo se ha llegado hasta esa situación? En otras palabras, ¿por qué a veces los abogados primero revisamos si todo el proceso se hizo bien antes de ver si lo que dicen es verdad o es mentira, es cierto o es falso? Por otra parte, en un sistema de justicia que aspira a la equidad, ¿creen ustedes que la forma en que se lleva adelante un proceso judicial tiene la misma importancia que la decisión final sobre el fondo del asunto? ¿Podría un error en el procedimiento viciar una decisión justa sobre la verdad material? Es decir, ¿será tan importante cómo se hace un juicio si la decisión final es correcta? ¿O un error al principio puede dañar todo el resultado? La defensa de formas en el ámbito civil, también conocida como excepciones durante el proceso, o dilaciones, o actividades dilatorias, se dirige a cuestionar la validez del procedimiento judicial en sí mismo, sin abordar la sustancia del asunto controvertido. Su objetivo primordial es subsanar errores u omisiones procesales
que podrían comprometer el debido proceso y el derecho a la defensa. En el régimen penal, las cuestiones análogas se plantean como excepciones previas o nulidades procesales, buscando igualmente la regularidad del procedimiento como un presupuesto para un juicio, donde ese juicio sea justo. La falta de jurisdicción, entre uno de los elementos de la defensa, cuestiona la potestad legal del tribunal para conocer de un asunto. Desde el punto de vista civil, el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil y desde el punto de vista penal, el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal establece que esta defensa se interrelaciona con los principios de la soberanía y la delimitación de la competencia judicial entre los estados. Un ejemplo desde el punto de vista civil, el aspecto civil. Una demanda por inmueble ubicado en Colombia, por ejemplo, se introduce ante un tribunal en la ciudad de Maracay. El demandado alega falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos. Y esto está ratificado en una sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia del expediente AA-20-05-000488 de fecha 16 de mayo de 2006, donde ratificó que la jurisdicción es la potestad del Estado para administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales, dentro de los límites territoriales y con el respeto a determinadas materias. Desde el enfoque penal podemos citar otro ejemplo, un delito cometido íntegramente en Brasil, un ejemplo, y es intentado ser juzgado por el tribunal venezolano, sin que aplique las reglas de territorio. La defensa alega la falta de jurisdicción. La jurisprudencia, desde el punto de vista del enfoque penal, también ratificó su opinión en relación a este aspecto. La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente número 04-038 de fecha 15 de febrero del 2005, lo ratificó afirmando que la jurisdicción penal venezolana, por regla general, se ejerce respecto de los delitos cometidos dentro del territorio de la República. Cuando se alega incompetencia, arguye la sala, aún dentro de la jurisdicción venezolana no es competente por materia de territorio o por cuantía. Desde el punto de vista civil, el artículo 61 y siguiente del Código de Procedimiento Civil y desde el punto de vista penal, el artículo 53 del Código Orgánico Procesal Penal, vincula y establece que la correcta distribución del Poder Judicial y la especialización de los tribunales tienen un peso en estos actos y procedimientos. Un ejemplo desde el punto de vista civil, una demanda de divorcio se introduce en un tribunal del municipio. El demandado alega la incompetencia por la materia, ya que corresponde a un tribunal de primera instancia ese caso. Eso lo tiene ratificado también nuestro máximo tribunal de justicia en la sentencia número 2001-000371 de fecha 18 de julio del 2002, donde ratificó la competencia como la medida de la jurisdicción. Es decir,
el límite dentro de los cuales los órganos judiciales pueden ejercer la potestad de administrar justicia. Y desde el punto de vista penal, un delito de homicidio, por ejemplo, homicidio simple, es conocido por un tribunal del municipio con competencia penal. La defensa puede alegar la incompetencia por materia, que corresponde a un tribunal de primera instancia. También está ratificado a través de nuestro máximo tribunal, Tribunal Supremo de Justicia, en la sala de casación penal de dicho tribunal, en el expediente número 2007-000083 de fecha 11 de abril de 2007, donde ratificó nuevamente, desde el punto de vista penal, la competencia por la materia y que se determina por la naturaleza del delito imputado y la pena establecida en la ley. Cuando hablamos de otra institución como es la litidipendencia o improcedencia de la acción penal, el máximo tribunal alega la existencia de otro juicio pendiente con identidad de partes, objeto y causa, establecido en el artículo 346, numeral 3 del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 29, numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, donde busca evitar fallos contradictorios y garantizar la economía procesal. Tenemos, por ejemplo, desde un enfoque civil, se podría decir que se introducen dos demandas de cobro por la misma deuda entre las mismas partes en diferentes tribunales de Venezuela. El demandado alega litipendencia en el segundo juicio. Y eso también está ratificado a través de nuestro máximo Tribunal Supremo de Justicia en el expediente número 2003-000344 de fecha 2 de diciembre del 2003, donde nos ratificó expresamente que para que opere la excepción de litispendencia debe concurrir la triple identidad de sujetos, objeto y causa. Estos tres elementos, sujeto, objeto y causa, entre los dos juicios que se estén ventilando en ese momento. Un ejemplo penal: dos tribunales diferentes inician un proceso penal contra la misma persona por el mismo robo, caso de un robo. La defensa alega la improcedencia de la segunda acción penal por litipendencia. También lo tenemos ratificado en una jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente número 2006-000311 de fecha 13 de junio de 2006, donde la sala se pronunció ratificando que en materia penal exige la existencia de otro proceso penal en curso, con identidad de imputado, hecho punible y tribunal. Ahora sí, nos vamos a aspecto de los defectos de forma de la demanda, acusación o acto procesal, donde se señala el incumplimiento de los requisitos legales y esenciales en los actos de inicio o fundamentales del proceso, que lo tenemos establecido en el artículo 346, numeral 1 y 340 del Código de Procedimiento Civil, asimismo en el artículo 114, 326 y 174 del Código Orgánico Procesal Penal. Su interrelación con el derecho a la defensa es evidente al asegurar la claridad y la precisión de las imputaciones o pretensiones. Un ejemplo, en el aspecto civil,
podríamos hablar sobre la demanda cuando no indica claramente el domicilio del demandado. Este opone el defecto de forma, la defensa. También nuestra Sala de Casación Civil se ha pronunciado al respecto. En el expediente número 2004-000176 de fecha 22 de junio del 2004, donde ella ratificó el defecto de forma de la demanda que debe ser de tal entidad que impida la correcta comprensión de la pretensión del actor y dificulte el ejercicio del derecho a la defensa del que está demandando. Ejemplo, desde el punto de vista penal, una acusación fiscal no describe de manera clara y precisa los hechos del imputado. La defensa solicita la nulidad por defecto de forma. Y existe también un pronunciamiento de nuestro máximo Tribunal Supremo de Justicia de la Sala de Casación Penal, en el expediente número 2008-000033 de fecha 26 de febrero del 2008, donde nos estableció que la acusación debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos punibles que se atribuyen a un imputado, con todas las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que puedan influir en su calificación jurídica. Ahora, cuando hablamos de otro aspecto fundamental de la forma, como es la cosa juzgada o extinción de la acción penal, invoca una decisión judicial firme sobre el mismo asunto. El artículo 346, ordinal 7 y el 272 del Código de Procedimiento Civil, así mismo como el artículo 29, ordinal 4 del Código Orgánico Procesal Penal, fundamentan la seguridad jurídica y la prohibición de la doble persecución. Ejemplo, desde el punto de vista civil, un juicio sobre la propiedad de un terreno ya fue decidido por una sentencia firme. En un nuevo juicio sobre el mismo terreno se alega cosa juzgada. También existe un pronunciamiento de nuestro Tribunal Supremo de Justicia en la Sala de Casación Civil, en el expediente número 2002-000095 de fecha 19 de junio del 2002, donde se habla de la cosa juzgada y se establece como una decisión firme sobre asuntos de fondo del litigio y su autoridad se extiende a todo juicio posterior que se relacione sobre el mismo objeto, causa y entre las mismas partes. Desde el punto de vista penal, una persona, por ejemplo, fue absuelta por un delito de hurto mediante una sentencia firme. Se intenta nuevamente iniciar un proceso penal por el mismo hurto. La defensa alega la extinción de la acción por cosas juzgadas. También está ratificado y regulado por nuestra Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en el expediente número 2005-000157 de fecha 14 de junio del 2005. Es importante, amigas y amigos, estar claro que el fundamento de la cosa juzgada penal impide que una persona sea juzgada
2 veces por el mismo hecho punible. Desde otro punto de vista, como también otro elemento de fondo, que es la falta de cualidad o interés, denominada legitimidad para actuar, cuestiona la legitimidad de las partes para actuar en un proceso, que está establecido en el artículo 346, ordinal 6 del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 119 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, donde se asegura que la acción sea ejercida por quien tiene el derecho a realizar el proceso porque ha sido víctima de un perjuicio. Un ejemplo, desde el punto de vista civil, un vecino demanda la nulidad de un contrato de compraventa ajeno sin demostrar un perjuicio directo a su persona. El demandado alega falta de interés del actor. Nuestro máximo Tribunal Supremo de Justicia también, desde el punto de vista de la defensa, ratifica a través de la Sala de Casación Civil en el expediente 2003-000403 de fecha 16 de diciembre de 2003, la falta de interés procesal se configura cuando la parte actora no deriva ningún beneficio jurídico de la acción intentada o cuando la parte demandada no tiene la obligación que se le exige de parte de la persona que esté realizando el proceso. Ahora, desde el punto de vista penal, una asociación, por ejemplo, gubernamental, intenta ejercer la acción penal por un delito de corrupción, sin la legitimidad que la ley otorga al Ministerio Público o a la víctima directa. La defensa cuestiona su cualidad. Y esto también lo tenemos plasmado y ratificado en la Sala de Casación Penal de nuestro máximo Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente número 2004-000256 de fecha 21 de octubre del 2004, donde nos ratificó de igual manera la legitimidad para actuar en el proceso penal, tanto del Ministerio Público como de la víctima a través de la querella, y que esto debe emanar de las disposiciones legales que rigen la materia. Otro elemento primordial en la defensa de fondo es la prohibición de la ley de admitir la acción, las denominadas causales de improcedencia, argumentando la existencia de una norma legal que impide la tramitación de la demanda o el inicio y continuación del proceso penal. Bueno, lo tenemos en nuestras leyes venezolanas en el artículo 346, numeral 8 del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 29 del Código Orgánico Procesal Penal, vinculando al principio de legalidad y las limitaciones expresas al ejercicio de la acción. Ejemplo, desde el punto de vista civil, se intenta demandar el pago de una deuda de juego no reconocida legalmente. El demandado alega la prohibición de la ley. Nuestro máximo tribunal, como es la Sala de Casación Civil, también se pronunció al respecto en el expediente 2000-000187 de fecha 18 de julio de 2001, donde ratificó la prohibición de la ley de admitir la acción cuando se refiere a aquellos casos en que una disposición legal impide expresamente el ejercicio de la interpretación, de la pretensión
ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. Desde el punto de vista penal o el enfoque penal, también existe esos recursos de fondo. Nos establece que cuando se intenta enjuiciar a un diplomático extranjero, por ejemplo, por un delito cometido durante su misión, sin el levantamiento de su inmunidad, la defensa alega la improcedencia de la acción penal. Y lo tenemos contemplado nuevamente en el fallo que dicta nuestro máximo Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente 2003-000088 de fecha 15 de abril de 2003, donde ratificó las causales de improcedencia de la acción penal, cuando son tasativas y enumeradas, y que están contenidas prácticamente en el artículo 29 del Código Orgánico Procesal Penal. Estas sirven en el inicio y la continuación del proceso. Cuando alegamos la caducidad de la acción, también como un recurso de fondo, se alega la extinción del derecho a ejercer la acción por el transcurso del plazo legal. Y lo tenemos contemplado desde el punto de vista civil en el artículo 346, numeral 10 del Código de Procedimiento Civil, y en el Código Penal no existe una figura que se relacione con ello, pero los plazos procesales pueden caducar. Esta se relaciona con la necesidad de certeza y la limitación temporal del ejercicio de los derechos. Hay un ejemplo, entre otros, el ejemplo civil, cuando una acción de impugnación de un acto administrativo se introduce después del plazo de caducidad establecido en la ley especial. El demandado alega la caducidad. Existe una jurisprudencia de nuestro máximo tribunal en la sala de casación, en la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente número 2001-000879 de fecha 13 de marzo del 2002, donde se ratifica la caducidad como un instituto de orden público que extingue la acción por el transcurso del tiempo fijado por la ley, sin que sea susceptible de interrupción o suspensión. Otro elemento que hay que tomar en cuenta en los recursos de fondo, la prescripción de la acción, la prescripción de la acción penal, que invoca la extinción de la acción por el transcurso del tiempo legal y la inactividad del titular. En la parte civil también se ve ese enfoque. En el artículo 346, ordinal 10, y 1952 y siguiente del Código Civil, y en el artículo 108 del Código Penal y siguiente, su interrelación radica en la necesidad de paz social y la sanción a la inercia en el ejercicio de los derechos o la persecución de los delitos. Ejemplo, desde el aspecto civil, se demanda el cobro de una deuda personal de 10 años y un día después de su vencimiento es hecha esa demanda. El demandado alega la prescripción de la acción y existe la jurisprudencia que lo ratifica en el expediente número 2000-000388 de fecha 28 de noviembre del 2000, donde ratificó el Tribunal Supremo de Justicia la prescripción extintiva o liberatoria. Extingue la acción, pero no el derecho mismo. Desde el punto de vista penal, una persona
es acusada de un delito cuya pena máxima es de 3 años, transcurridos 6 años desde la comisión del hecho, la defensa alega la prescripción de la acción. Nuestro máximo Tribunal Supremo de Justicia ratifica esta acción a través de su pronunciamiento en el expediente número 2002-000411 de fecha 19 de marzo del 2003, donde ratificó también la prescripción de la acción penal como una causa de extinción de la punibilidad fundada en el transcurso del tiempo sin que el Estado haya ejercido su potestad. La potestad que tiene el Estado de ser sancionador. Otro elemento importante en los recursos de fondo está la defensa de fondos, las excepciones perentorias en el régimen civil y su equivalencia en el régimen penal. La defensa de fondos en el ámbito civil, también denominada excepciones perentorias o materiales, se enfoca a negar la pretensión del demandado. En cuanto al derecho sustantivo es alegado. En el régimen legal, la defensa de fondo buscan desvirtuar la existencia del delito o la responsabilidad penal del imputado. Negación de los derechos, del hecho punible o de la participación. El demandado imputado niega los hechos alegados por la contraparte, establecido en el artículo 359 del Código de Procedimiento Civil. El principio de defensa y derecho a negar los cargos. El artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal. La vinculación que tienen ellos es directa con la carga de la prueba y la necesidad de demostrar los hechos constitutivos de la pretensión o el delito. Ejemplo, en una demanda por incumplimiento de contrato, el demandado niega haber celebrado dicho contrato. Hay una jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal Supremo de Justicia que emana de la Sala de Casación Civil del Tribunal en el expediente número 2006-000087 de fecha 14 de marzo de 2006, donde establece que corresponde al actor la carga de probar los hechos constitutivos de su pretensión y al demandado la de probar los hechos extintivos, modificativos o imperativos de la misma. Un ejemplo desde el punto de vista penal. En un juicio por homicidio, el acusado niega haber estado en el lugar del crimen o haber participado en el mismo. La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de nuestro máximo Tribunal Supremo de Justicia también lo ha ratificado en el expediente 2004-000112 de fecha 27 de mayo de 2004, donde establece que la carga de la prueba de la culpabilidad recae sobre el Ministerio Público y el imputado goza de la presunción de inocencia. Alegato de hechos impeditivos, modificativos o extintivos, que también son importantes en los recursos de fondo,
son aquellos alegatos causales de justificación, exculpación o atenuación de la responsabilidad penal. Se reconocen los hechos, pero se alegan otros que enervan, modifican o extinguen la obligación o la responsabilidad penal. Desde el punto de vista civil, el artículo 359 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 1283 y siguientes de nuestro Código Civil, así como el artículo 61 del Código Penal y siguiente, su interrelación radica en la complejidad de las relaciones jurídicas y la necesidad de considerar todas las circunstancias relevantes. Ejemplo de ello, en el aspecto civil, en una demanda de cobro, el demandado presenta un recibo de pago total de la deuda, alegando que existe una deuda. Bueno, la sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia al respecto en el expediente número 2005-000314, donde establece las normas al respecto. Bueno, amigas y amigos, esperando que esta información les sirva de provecho como estudiantes de derecho, como abogados litigantes, como doctores en derecho, como personas interesadas por la verdad y la justicia, se despide su abogado Leonardo Velázquez.